Hoy tenemos el honor de conversar con Tomás García Castro, valdepeñero, capitán de la Guardia Civil, divulgador y escritor que este año va a recibir la Medalla de las Letras Juan Alcaide junto con Héctor Huertas en las fiestas de la Vendimia del Vino. Tomás, bienvenido. Enhorabuena por este reconocimiento. Muchas gracias, María Luisa. Un placer estar con vosotros en Valderrey. ¿Qué significa para usted recibir la Medalla de las Letras Juan Alcaide en su tierra natal? Bueno, pues te pediría que me tutearas, si me permites, no, pues entonces, como quieras. Bueno, pues es un privilegio y sobre todo es un honor, ¿no? Recibir un galardón de este nivel, sobre todo porque es mi tierra natal, en mi patria chica y, bueno, pues no es habitual que te hagan profeta en tu tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como digo, estoy encantado. No creo que lo merezca, fue cuando me lo sugirieron la primera impresión que tuve, pero bueno, luego pues muy agradecido y como digo, muy orgulloso lo recibo porque es un honor recibir. Sentimientos que despierta que Valdepeñas pues le reconozca por toda su trayectoria de vida, que tampoco es tan larga, pero es mucha. Sí, bueno, la verdad que me fui con 17 años de Valdepeñas, ya son 54 los que tengo, y lo que siento pues es eso, es emoción, pensar un poco qué he hecho yo para merecer esto. Yo la verdad es que no creo, como digo, que más siendo tan joven, ¿no? Porque este tipo de reconocimientos además a veces se conceden a título póstumo, ya cuando, en fin, como es el caso de Héctor Huertas, que ya, en fin, tiene una edad y tiene muchas obras. Y en mi caso, pues quiero entender que, bueno, que es un reconocimiento que sin ser un escritor tan prolífico como otros, porque realmente ahora estoy que mañana presento el sexto libro, no tengo una gran cantidad de obras, pero sí que, bueno, quizás soy un autor más moderno, que estoy más en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, tengo un blog, en fin, soy habitual en seminarios, en congresos, por dentro de mi ámbito de la prevención de riesgos laborales, en temas policiales y demás, y entiendo que es un poco, pues, en lo que, bueno, ha llevado a los grupos municipales del ayuntamiento a aceptar la propuesta, y como digo, pues, bueno, pues lo que siento es eso, es emoción, es orgullo y es sobre todo agradecimiento al pueblo de Valdepeñas, a los valdepeñeros y al ayuntamiento de la ciudad. ¿Cómo comenzó su camino como escritor y como divulgador? ¿Pasó de la Guardia Civil a este campo? Bueno, pues a ver, como escritor yo recuerdo escribir mi primer escrito, fue un cuento casi de teatro, cuando iba a quinto de EGB, siempre me ha gustado, en fin, escribir, no tanto leer, tengo que reconocerlo, pero sí, bueno, pues escribir. Cuando nacieron mis hijos, les hice pues, un libro con fotografías, con la historia de, bueno, del embarazo de mi mujer, de cómo había sido, en fin, su nacimiento, sus primeros meses y demás. Y luego ya más en serio, lógicamente esos libros están en imprenta, pero no están publicados. Más adelante, pues cuando hice el máster de prevención de riesgos laborales, ya mucho después, en el año 2008, pues el proyecto fin de máster, en mi caso, versó sobre el estrés policial. Y una vez que tenía hecho ese proyecto, ese trabajo, que se me calificó bastante bien, bueno, pues lo que hice fue pensar que podía abundar un poquito más bueno, y convertirlo en un libro. Al final ese libro se tituló Más allá del estrés y además de esa monografía sobre el estrés en el trabajo policial, pues incluye una parte novelada, una novela que yo incluí, bueno, entreverándola con el ensayo para que resultara más amena al lector y bueno, resultó un libro de cierto éxito que todavía se vende, hay varias ediciones y así empezó pues todo esto de la prevención, de los riesgos psicosociales, del estrés. Después de ese, pues me llamaron de una editorial tradicional porque ese primer libro lo autoedité. Y me llamaron de una editorial donde, bueno, les gustaba cómo escribía, escribí 2 libros con ellos más, se publicaron, tuvieron cierto éxito. Y bueno, pues así poco a poco, pues aprendiendo, leyendo mucho y pues eso, bueno, siendo autodidacta, digamos, y bueno, intentando ser bueno, ¿no? Que es lo que todos creo que tenemos que intentar ser en lo nuestro, en lo que nos dedicamos. Pues empezaron a llamarme eso, a seminarios, a congresos y tal. Bueno, y hoy en día pues tengo, supongo, cierto prestigio en mi ámbito dentro de los riesgos laborales, particularmente, pues eso, en el ámbito de los riesgos psicosociales y más particularmente en el campo de los riesgos psicosociales
en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los cuerpos de policía. Nos habla que 6 libros de los temas que han tratado más o menos. ¿Tiene previsto cambiar de temática o va a seguir por esa línea en lo siguiente? Bueno, los 5 primeros son sobre prevención de riesgos laborales, los 4 primeros son sobre el estrés, el último es de la prevención de riesgos laborales en las fuerzas y cuerpos de seguridad, es una obra magna de 800 y pico páginas, y mañana precisamente cambio de tercio y presento un libro que se titula Valdepeñas, muy heroica y benemérita ciudad, que nació con la idea de ser la historia de la Guardia Civil en Valdepeñas desde que llega en 1845 hasta la actualidad, y que pues en realidad una vez que empieza a investigar, que es un libro que hay que investigar mucho porque empieza en el siglo XIX y llega hasta el XX, pues me doy cuenta de la riqueza que tiene la historia de mi pueblo, de Valdepeñas, lo interesante que es, y al final pues el resultado es una obra, un libro donde comparten protagonismo tanto la Guardia Civil como la propia Valdepeñas, que la verdad que tiene una historia increíble. Nueva temática en este libro que presenta mañana, al cual les invitamos a todos que vayan a esta presentación, pero ¿qué le ha inspirado para llegar a escribir sobre Valdepeñas y la Guardia Civil? Pues como digo en la introducción, es un libro que creo que siempre había tenido en mente. El combinar pues esa tierra que me vio nacer y que fue mi cuna en mi infancia y los primeros años de mi adolescencia, con la institución, la organización que después me ha servido para madurar personal y profesionalmente, que es la Guardia Civil, pues siempre me ha parecido interesante. Lo que ocurre es que nunca había encontrado el momento de hacerlo. Y bueno, voy a desvelar por qué lo hice, porque en la introducción digo que hay una razón que no cuento en el libro, pero que algún día iba a contarlo y voy a contarlo a vosotros. Y es que cuando a mí se me llama el año pasado y se me dice que se está planteando concederme la medalla de las letras, y yo mi primera impresión es que no la merezco, pues una vez que digo que bueno, que por supuesto se lleva honor, que todo gratitud y que si consideran que debe ser así, yo la aceptaría encantado, pues pienso que tengo que hacer algo para realmente merecer ese reconocimiento. Y me pongo como reto, como desafío, precisamente, no recibir esa medalla sin haber presentado ese libro en Valdepeñas. Es un reto que voy a conseguir mañana porque la medalla me la imponen, si todo va bien, el viernes y el libro lo presento el día anterior, el jueves. Es decir que, bueno, pues en este caso el objetivo del libro es un poco pues apuntalar ese reconocimiento que yo inicialmente creía que no merecía y que espero que después de ese libro, yo creo que va a ser así porque creo, sinceramente, aunque esté mal que yo lo diga, que va a ser un gran libro para Valdepeñas, pues creo que he conseguido, bueno, ese desafío que me planteé en el tiempo límite, eso sí, salvado por la campana, pero justamente el día de antes lo privamos a bajo. ¿Qué papel ha jugado la escritura y juega la escritura tanto en su vida personal como profesional? Bueno, pues un papel importante, desde luego. Primero porque, en fin, me resta mucho tiempo para mis deberes familiares, sobre todo, y eso tengo que agradecérselo pues a mi mujer, a mis hijos, que al final son los sufridores. Aquí está presente mi mujer, aunque no salga en pantalla, que mi jefa está con la carpeta, mi jefa de prensa además, y además es la persona para la que yo suelo escribir. No sé si sabes que Stephen King, que es uno de los grandes escritores de este siglo, tiene un libro que se llama Mientras escribo, y él dice que los escritores siempre escriben pensando en una persona. Pues yo suelo escribir pensando en mi mujer, que es la que luego me corrige, me dice, oye, esto no queda bien, esto cámbialo, aquí falta esto, falta lo otro. Bueno, pues la verdad es que me resta tiempo, y tengo que reconocerlo así, aunque me gusta, me resta tiempo para dedicarle a ella, a mis hijos, no tanto a mi vida profesional, porque sí lo tengo claro que mi trabajo, bueno, es muy importante también y las horas de trabajo sí que las respeto. Y luego, bueno, pues el tiempo que tengo un poco de ocio y que tengo que dedicarlo pues a la familia, pues le voy repartiendo como puedo entre la familia y la escritura. Bueno,
como digo, como puedo y bueno, y al final pues en la familia un poco la que sufre, como nos pasa pues a todos los que tenemos una afición, al deportista con el deporte, en fin, pues cada uno con la afición que tenga. Como capitán de la Guardia Civil, ¿cómo ha unido su vocación divulgadora sobre el estrés y la prevención de riesgos, como nos decía antes, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bueno, pues es complicado porque, bueno, yo soy de los que opina que nuestra profesión, el colectivo profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos eh, un elenco de riesgos superior al de la mayor parte del resto de profesiones y los riesgos psicosociales, el principal y más habitual riesgo psicosocial es el estrés laboral, pues es muy recurrente en nuestro caso porque tenemos que hacer frente pues, a situaciones complicadas, tenemos turnicidad, tenemos a veces una carga de trabajo muy elevada, en fin, situaciones emocionalmente eh, complicadas que hay que afrontar, que no siempre salen bien. Y bueno, pues tenemos que lidiar con todo eso y bueno, yo soy partidario de hacerlo con prevención primaria, primero desde la organización, es decir, la propia Guardia Civil, la propia policía es la que tiene que poner los medios para que esa carga de estrés sea lo menor posible y luego el propio agente también tiene que saber manejar esas situaciones que pueden generar el estrés y que, bueno, que puede estar jugándose la vida en un momento dado. Entonces, bueno, pues lo vivo pues intentando eso, divulgar, hacer mucha pedagogía, damos formación, ayudar a los compañeros, intentando poco a poco, pues, por ejemplo, pues que esa tasa de suicidios que sabemos que es superior en el ámbito de los cuerpos policiales a la media de la población, pues sí, pues eso, rebajándola y dando soluciones. Nos queda mucho camino todavía, pero bueno, estamos en ello. Estamos en ello. Aunque se fue con 17 años de Valdepeñas, pero ¿cómo ha evolucionado a lo largo de estos años su relación con su tierra natal? Y, Pues nunca he perdido realmente el contacto, me fui con 17 años, he recorrido media España, eh, nunca he estado destinado en Ciudad Real, sí que he estado, por ejemplo, en Guadalajara, estuve en Cifuentes muy jovencito, y luego pues he estado en Valencia, en Aragón, en Cataluña, en Andalucía. Pero bueno, siempre intermitentemente, pues en fiestas, lo que es Navidad, Semana Santa, algún puente, en fin, verano, por supuesto, pues siempre intentando pues venir para ver a mis padres, que ya fallecieron hace algún tiempo, pero bueno, sigo teniendo aquí 4 hermanos, mis tíos, mis sobrinos, tengo muchos amigos, grandes amigos además, que siempre que vengo, pues intento quedar con ellos, bueno, para hacer un acto que llamamos nosotros el almuerzo, tomar unos vinos, unas cervezas, pues acompañado de unas gachas, de un poco de carne y tal. Típico. Lo típico, un domingo por la mañana, pues quedar a las 9 de la mañana y recordar, en fin, viejos tiempos que la verdad que están muy bien. Con lo cual, bueno, pues sigo manteniendo el contacto, menos de lo que me gustaría realmente, pero bueno, sí que, de hecho, una de mis ilusiones es algún día, quién sabe, si venirme aquí de capitán y acabar mi carrera. Desde luego, sí que con mi El beneplácito de exactamente Sofía. jefa, pues tenemos previsto hacernos los dos viejecitos aquí. Es decir, de irnos a vivir aquí a Valdepeñas. Pues él Sí, todo va bien, efectivamente. Bueno, le voy a pedir algo que a lo mejor es complicado para un escritor, pero en una palabra, ¿qué significa volver a su tierra como profeta? Pues a mí me recuerda al hijo pródigo. Una palabra sería pródigo, por ejemplo, leiros, hijo pródigo. eh, y es pues nostalgia, es el reencuentro, eh, es memoria. Bueno, Como ven, es muy difícil que un escritor esa lo Más comprima. que una palabra, sí, pero bueno, al final, si te das cuenta, son casi sinónimas todas, bueno, pues eso es volver al lugar que te ha visto nacer después de recorrer, que está muy bien, yo invito porque quien tengo amigos, familiares y tal, que no han salir, no me refiero a viajar, sino realmente a vivir otras culturas dentro de España, no digo ya del extranjero, que está muy bien, porque te enriquece, ya digo, yo estoy en Andalucía, estoy en Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Aragón, entonces te enriquece, ¿no? Conocer otros sitios y tal. Pero al final, pues lo habitual es que acabes en tu patria chica, en la que te ha visto nacer y, bueno, y arrastrar, si puedes, si te dejan, pues, en mi caso a mi mujer, mis hijos ya no creo que vengan, tengo 2 hijos, pero seguramente permanecerán donde están ahora, en Murcia.
Pero bueno, ir y venir, alternativamente, pues una vez iremos unos, otras vendrán otros y bueno, pues, esa es mi ilusión, ya veremos si al final se cumple, creo que sí. Pues Tomás, muchas gracias por compartir su historia con nosotros, con toda la sociedad en general. De nuevo, gracias por esto y enhorabuena por recibir esa medalla. Y si quiere cerrar con algún mensaje o darle las gracias a alguien, Pues daros las gracias, por supuesto, a vosotros, a Valderrey, que es un placer estar para vosotros, ser para vuestros seguidores. Y bueno, pues invitar mañana a las 8:30 en el Centro Cultural La Confianza, que se presenta ese libro de Valdepeñas, muy heroica y benemérita ciudad. Y también, pues quien tenga oportunidad y tenga invitación, pues que vaya a los actos institucionales del viernes, día 5, también a las 8:30, la Bodegas a 7, que creo que es un acto muy bonito, donde está la primera pisada de la uva, y bueno, se reconoce, se entregan las distinciones, los honores a los valdepeñeros, insisto, el cual yo no creo realmente que merezca, pero bueno, te voy a recibir con muchas latitas. pues con esta última entrevista a Tomás García Castro terminamos toda la serie de entrevistas a todos los y las reconocidas en esta edición de las Fiestas de la Vendimia del Vino 2023. Aunque el mapa se llenó de otras banderas, mi acento guarda de Cesi hacia las cenas. Y en cada copa que brindo a lo lejos, se me escapa un verso de aquellos senderos. Oh, Valdepeñas, mi norte y mi ausencia, tus noches de verano son mi resistencia. Gente de temple, de pan y de hierro, me diste y raíces y alas para el vuelo. Valdepeñas, aunque el tiempo se aleje, en mi pecho llevo tu nombre que arde. Soy hija del vino, tu historia antigua, y un día volveré a envejecer en tus cubas.